Y lo prometido es deuda. Les habíamos dicho en un capítulo anterior que íbamos a hacer 2 episodios con Gloria Inés Ramírez, la ministra de Trabajo de todos nosotros los colombianos. Para quienes no nos acompañaron en esa oportunidad, pues les cuento que en el primer bloque hablamos específicamente de una reforma que para los colombianos es muy importante, la reforma laboral. Sin embargo, en esta oportunidad vamos a hablar de la reforma pensional. Sin antes decirles que la ministra es física y matemática, egresada de la Universidad Tecnológica de Pereira y que tiene una especialización en Derecho Laboral de la Universidad de Toledo en España. Hay un tema que me parece interesantísimo con ella y es que ella es la primera mujer que fue presidenta de FECODE. Ministra, gracias por estar con nosotros de nuevo aquí en Entrevistas. A ustedes gracias por invitarme y esta oportunidad tan linda para el país. Y antes de entrar en materia, usted es la única que ha sido presidenta de FECODE. ¿Por qué no ha habido más mujeres en este cargo? Yo pienso que ese es el patriarcado y desafortunadamente en el sindicalismo hay mucho patriarcalismo. Hay que decir, por ejemplo, que no todos los sindicatos pudiéramos reivindicar que estuvieran las mujeres, pero sindicatos como el de los educadores y educadoras, que su base social, el 75% son mujeres, sí debieran haber muchas mujeres en su dirección como tal. Pero ahí hay muchos problemas como tiene que ver con la cultura sindical, la manera como es el ejercicio sindical, las dinámicas cotidianas del ejercicio, digamos, sindical fundamentalmente, que limitan y restringen de alguna manera que las mujeres estén. Porque vea usted, en esta organización FECODE, casi el 75% que son sus maestras, casi todos, es decir, que el 60% tienen título universitario, o sea, son profesionales. Sin embargo, esto no se corresponde con la dirección. Hay que trabajar en eso, hay que seguir trabajando. Ya, están haciendo un poco de cosas. machismo, ¿no? También sí, ahí están haciéndose cosas, pero hay que hacerlas más estructurales para que efectivamente esto implicaría un fortalecimiento de la organización sindical. Hablemos entonces de lo que nos tiene aquí en este espacio y es la reforma pensional. Los puntos más álgidos fueron aprobados en junio en primer debate en el Senado y sigue, por supuesto, en trámite y va bien. Digamos que es una reforma que va muy bien, pero explíquenos, por favor, como si fuéramos sus alumnos de quinto de primaria, de sexto de bachillerato, realmente, ¿cuáles son esos puntos importantes que tiene esta reforma? Y comencemos hablando por los más polémicos que tienen que ver con el sistema de pilares, que también ha sido objeto de muchísimas polémicas y, por qué no decirlo, desinformaciones. Bueno, a ver, lo primero que todo es que hay que decirle a Colombia de que esta es una reforma que a mí particularmente me encanta porque me parece que es una reforma muy justa, es una reforma que incluye y es una reforma de derechos. ¿Qué es lo que ha pasado? Hoy nosotros tenemos 2 regímenes en el país. Un régimen que es el que se maneja con el sistema público de pensiones que se llama Colpensiones y otro régimen que es el sistema de ahorro individual que es el RAIS que todos conocemos y que es manejado por los fondos privados. Estos 2 regímenes están en competencia y ninguno de los 2 realmente cumple el objetivo que es pensionar. Entonces, lo primero que hacemos nosotros en esta reforma es que efectivamente a los trabajadores colombianos y a los adultos mayores se les dé una protección y podamos universalizar el derecho a la pensión. Para que esto nos quede muy claro, quiero plantearles, hoy Colpensiones tiene 6 millones de afiliados y tiene 1.700.000 pensionados. Pero hoy el Fondo de Sistema de Ahorro Individual tiene 18 millones de afiliados y tiene 294.000 pensionados. O sea, que ninguno de los 2 está cumpliendo con la misionalidad que es justamente pensionar. Hoy, de cada 4 personas adultas mayores, solo una llega a la pensión. Esto es lo que tenemos que trabajar y esto es lo que esta reforma está haciendo. ¿Cómo logramos que más y más personas todos los días tengan acceso a la pensión y las que no tienen ningún ingreso puedan tener una protección del Estado? Esto se llama el sistema de pilares, que usted lo ha planteado. Entonces, ¿cómo son los pilares? Entonces, un pilar es una base y nosotros aquí estamos colocando 4 pilares. Un primer pilar que llamamos el pilar solidario es para aquellos adultos mayores
que no han tenido ningún ingreso en su vida y que no tienen nada para su vejez. Pues para estas personas hemos diseñado lo que nosotros llamamos el ingreso solidario, es decir, van a tener lo que hoy tiene Colombia Mayor, pero triplicado. Hoy Colombia Mayor les da 80.000 pesos, nosotros se lo vamos a triplicar. Aquí el presidente quería que fueran 500.000, pero la regla fiscal no nos dejó. Hemos dejado un articulito para que, de acuerdo a que el desarrollo económico del país avance, podamos nosotros ir también aumentando. Pero lo clave es que esto van a ser para 3 millones, que es lo que tenemos hoy, que es para la gente que está en la extrema pobreza y la vulnerabilidad, es decir, a aquellos que no tienen cómo sobrevivir. Ese es un pilar. Ese es un pilar. El siguiente pilar es el semicontributivo. Este pilar yo pienso que es un alma muy importante de acá, porque es para aquellas personas que cotizan al sistema, pero no alcanzan a tener la pensión. A ellos entonces hoy se les devuelve la plata y eso se les convierte en un viaje de turismo o plata de bolsillo. Plata de bolsillo. Nosotros lo que hacemos es, estas personas que le cotizan al sistema y no llegan, la plática al final del día se la transformamos en una renta vitalicia. Es decir, hasta que se muera va a estar. ¿Qué le damos? Lo que es el pilar solidario más su ahorrito y estamos finiquitando cuántos puntos de capital le podemos dar. Si 3, 4 puntos. Eso depende de la persona. Depende de lo que la persona haya podido trabajar. En todo caso, será mayor que el solidario y no alcanza una pensión. Y si esa persona quiere el dinero semicontributivo, estaría que se devuelva. Algunos quieren que se devuelva. Yo pienso que eso sería un error. Yo pienso que es transformárselo porque el objetivo es protección a la vejez, no para que invierta en la vejez, sino protección, con eso va a tener salud, etc. El tercero. El tercero, que es polémico, es el contributivo. Este contributivo hoy lo hacemos nosotros en un sistema complementario entre el sistema público que fortalecemos, que es Colpensiones, y el sistema privado que complementa lo que tenga usted en el sistema público. ¿Cómo opera? ¿Cómo va a operar? Entonces, a Colpensiones, que lo fortalecemos, que es el sistema público, hasta que el que gane hasta 3 salarios mínimos, usted puede ganar 10 salarios mínimos, no importa, hasta 3 salarios mínimos, cotiza en Colpensiones. Y ahí le mantenemos el régimen de prima media, que es el promedio de los últimos 10 años, digamos, de trabajo. En este caso, tiene el tope de los 3 salarios mínimos. ¿Es obligatorio cotizar? Es obligatorio para todo, porque es el público. Ahora, yo no lo puedo a usted, el que gana más, el excedente de 3 salarios mínimos para adelante, lo lleva con el sistema complementario de ahorro privado. Este sistema de ahorro privado complementario, ¿qué va a significar? Que usted va a tener su pensión del sistema público, que es el 75% de su promedio, pero como usted gana más y tiene posibilidad, yo a usted le doy la opción de que la mejore haciendo ahorro individual. Por eso se complementan. ¿Quién le va a pagar al final de cuando tenga la pensión? Pues paga el fondo público a través de las cuotas partes que ya internamente maneja. Aquí muchos me dicen, es que de 3 salarios es muy poquito. Sí, pero es lo que es fiscalmente responsable y sostenible que el Estado lo pueda garantizar. Acaben los fondos privados, yo quisiera, pero no. ¿Por qué? ¿Usted quisiera acabar los fondos privados? Pues hombre, yo defiendo lo público, pero yo le puedo decir al país, hoy no se puede hacer, porque yo no puedo obligar a que un colombiano que está hoy ganando 6, 7 millones no pueda mejorar su pensión al final. Y la manera que tengo, como yo no se lo puedo garantizar, es darle la oportunidad que a través del fondo lo complemente. Y finalmente le doy otro pilar, que es el de ahorro voluntario. Usted es un abogado, usted es un médico independiente, un comerciante, y tiene platica y puede mejorar, pues ahorra allá individual. ¿Qué cosas buenas tiene? Que en el sistema contributivo, después de 1000 semanas, yo le garantizo, le puedo usar lo que se llama la pensión anticipada. Es darle el derecho y usted me lo sigue pagando, porque es lo justo. A mí me parece que eso es lo lindo que tiene esto, porque es darte el derecho. Tú sigues pagando hasta que cumplan los requisitos, pero si tienes 1000 semanas, yo te podría hacer eso. Ministra, mire, hay otro tema bien polémico y que pasa y ocurre, y es que muchas personas con el tema de Colpensiones, antes de los 10 años, antes de pensionarse, cotizaban al sistema por el salario mínimo.
Sí. Cuando le quedaban 10 años, entonces iban y se pasaban del Perverso. fondo privado a Colpensiones y empezaban a cotizar por 6, 7, 8, 10 millones de pesos, porque como Colpensiones me paga sobre el promedio de los 10 últimos años, sí. ¿qué va a pasar con esa gente? Bueno, pues nosotros haremos una transición, como tienen todos los sistemas pensionales. Pero antes de esto yo te quería decir que está el bono de género, que nosotros tenemos 50 semanas por cada hijo. Ahora, como la Corte Constitucional ha sacado una sentencia donde ha dicho que para las mujeres son 1000 semanas como reconocimiento a todo ese esfuerzo, digamos, biológico y papel que tiene en la sociedad, entonces nosotros lo acogemos, porque acogemos lo de la Corte, y entonces lo de los 50 semanas ya se vuelve casi que inocuo, porque van a tener mayor pensión, y eso nosotros lo tenemos muy claro. Y lo segundo que tú has dicho es absolutamente cierto. ¿Cómo va a funcionar? ¿Qué hacemos? Entonces hacemos la transición. Entonces nosotros estamos trabajando la transición de esta manera, 2 transiciones. Una es en torno a que los 2 años, usted va a poder pasarse de un sistema al otro de manera voluntaria pero informada. Hoy hay muchos que se están pasando, pero es por vía judicial. Nosotros lo que hacemos es que lo dejamos en libertad para que usted, si quiere seguir en el sistema de ahorro privado, siga, y si quiere pasarse, se pase, cualquiera de los dos, solo informado y por 2 años. Esa es la primera transición. La segunda es ya los tiempos. Nosotros estamos hablando de 900 semanas. El gobierno traía 1000 semanas, pero en las negociaciones con el Congreso y con todos han quedado 900 semanas para los hombres y para las mujeres en 750. ¿Por qué? Porque como la sentencia de la Corte ha dicho que para las mujeres hay un beneficio, pues eso es lo que estamos en este momento estudiando, haciendo los estudios actuariales para mirar cómo lo vamos a aplicar, y eso será ya porque la semana entrante vamos a tener la ponencia. Pero lo lindo de todo esto para el país es que hay una opción para cada colombiano, desde el que no tiene ingresos hasta el que tiene muchos y puede avanzar. Sin embargo, hay sectores, ministra, que piensan que esta reforma pensional propone utilizar los ahorros de los colombianos para el gasto público. ¿Me explica eso después de la pausa? Sí. Ya regresamos. Esto es Entrevistas con Alma de País. Esto está como muy barato. ¿Será que se equivocaron? Bueno, parece que sí es el precio. En el primer año del cambio, la economía va mejorando. Ahora hay 1.251.000 empleos nuevos. El mercado y la comida cuestan menos. La inflación está bajando y le están dando crédito a quienes antes no tenían acceso a préstamos formales. Además, los inversionistas extranjeros están recuperando la confianza en el país y nuestro déficit fiscal está bajando. Uy, con estos precios sí se nota el cambio. Hoy estamos haciendo pedagogía de la reforma pensional para que ustedes estén bien informados respecto a estos cambios que por supuesto necesita y traerá esta reforma para el país. La doctora Gloria Inés Ramírez es la ministra del Trabajo y hemos quedado en un punto, ministra, que pues sin lugar a dudas hace parte como del imaginario colectivo y la opinión pública, y es que hay sectores que opinan que esta reforma pensional lo que propone es coger los ahorros de los colombianos para el gasto público. Explíquenos eso e infórmenos cómo debe ser. Bueno, lo primero que tenemos que decirle a la gente es darle tranquilidad. Mire, el gobierno garantiza que primero la plata del fondo es para pago de pensiones y no para otra cosa. ¿Cómo lo estamos garantizando en la ley? Lo estamos garantizando porque creamos en Colpensiones un fondo de ahorro. O sea, la plata que entra de pensiones va a un fondo especial, y este fondo especial, óigase bien, tiene una gobernanza y está protegido porque solamente es para el pago de pensiones. Será manejado a través de una fiducia, como se manejan todos esos procesos en Colombia, y lo segundo, tiene una gobernanza garantista, donde no solamente está el gobierno, sino que además de ellos están las representaciones tanto de los beneficiarios
como claramente de los sistemas de las contralorías, de las superintendencias, que son las garantistas, digamos, de todo este proceso. Y hemos colocado una figura de los representantes que tendrá el presidente de la República. Los estamos condicionando ¿a qué? A que tienen que ser personas que manejen los sistemas de portafolio, que manejen los sistemas de riesgos financieros para garantizar la expresión técnica de este fondo. Eso es lo primero. Lo segundo, que hemos modelado la sostenibilidad financiera de los pilares en el tiempo. Y este es un trabajo que los hemos hecho conjuntamente con el Ministerio de Hacienda. O sea que los colombianos y colombianas tienen que estar tranquilos en ese sentido. Y lo tercero es que han venido sacando una serie de miedos que no deben existir. Primero, nosotros respetamos todos los derechos adquiridos de los colombianos y colombianas. El que tiene su pensión no se toca, sigue como está. Lo segundo, han entendido que es que estamos quitando la mesada, una mesada. No, hicimos unas derogatorias, pero hay un artículo de la ley, el artículo 39, que mantiene y garantiza la mesada. Oiga, precisamente está circulando en WhatsApp Sí, esa cadena que dice claro. que Es una cadena obviamente- desinformativa. Sí, que supuestamente se va a eliminar la pensión, Claro. La mesada pensional de diciembre de los pensionados. No, eso que Aclaremos. queden tranquilos porque se deroga sí, pero hay un artículo antes donde nosotros la mantenemos y la garantizamos explícitamente. Y finalmente hay que decir que efectivamente si hay un sector que se toca, porque ponemos un límite a la pensión. Yo quisiera tener una pensión de 10 salarios mínimos, pero el sistema público no lo puede garantizar. ¿Cuál sí se toca? Por eso le estamos diciendo que son hasta 3 salarios mínimos, que es el tope, y usted la complementa con el sistema de ahorro individual y también la puede con el pilar voluntario fundamentalmente. Esos son, digamos, los elementos como tal y esa es la garantía que le da el país. Claro que que aumenta el déficit fiscal, claro, aumenta el pasivo pensional. ¿Por qué aumenta? Porque si yo tengo hoy 6 millones de afiliados y voy a tener 18 millones o 24 millones, pues tiene que aumentar el pasivo. Eso ya ha pasado en otros países. Colombia en el sistema pensional, este general, estamos tocando el 0.9 del Producto Interno Bruto. Oigan bien, ¿y sabe cuánto lo tienen los otros países? Por ejemplo, Europa, Alemania, Japón, Francia, tienen hasta el 8% del PIB. Y si nosotros juntamos todos los fondos, recuerden que esta reforma no es sino para el sistema general. Aquí no está el de las fuerzas militares, aquí no está el de los maestros, aquí no está el de los jueces, pero si los juntamos todos, el valor de nuestro Producto Interno Bruto es del 3%, y nosotros solamente estamos tocando el 0.90, o sea que estemos tranquilos que esto está lo suficientemente calculado y lógicamente que Colombia en unos 10 años tendrá que volver a hacer un ajuste, ya en este caso será un ajuste paramétrico, pero nosotros hoy estamos garantizando una oportunidad para proteger la vejez fundamentalmente para estos colombianos y colombianas que hoy no tienen ninguna posibilidad. Precisamente hablando de esos ajustes paramétricos del futuro, la escuché decir a usted en alguna oportunidad que era importante subir la edad de pensión, pero posteriormente en esa misma época salió el presidente Gustavo Petro en su Twitter a decir que él no estaba de acuerdo con subir la pensión. No era ¿Qué yo, opina? era el ministro de Hacienda ¿Ah, sí? anterior, el doctor Ocampo, porque yo siempre he estado muy de acuerdo con el presidente en este sentido. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es que hoy, por ejemplo, el sistema de fondos y muchos investigadores dicen que nosotros tenemos que aumentar la edad de pensión claramente y desde luego también la base de liquidación, o sea, la cotización. Sí. Eso a futuro tendrá que hacerse porque hay que hacer ajustes, pero nosotros tenemos un espacio de 15 años, eso es lo que se llama el bono demográfico, ¿ya? Entonces, en esos 15 años nosotros podemos ajustar, no en este momento. Pensamos que ahorita vamos al tránsito del sistema de pilares, que es muy incluyente, que de verdad beneficia a todos los colombianos y colombianas, afecta a un sector de clase media porque gana más de 3 salarios mínimos, está por el orden de 7, 8, 9 millones, pero a ellos les damos la opción de esta es la pública y usted puede completarla con este sistema de ahorro individual y tiene otra posibilidad de otro pilar. Pero garantizamos
que más colombianos y colombianas tengan el derecho a la pensión. Y sabemos que en 10 años pues habrá que hacer la reforma y en esos 10 años pues entonces ya se tomarán los referentes de lo que serían las edades fundamentalmente. Pues es la ministra de Trabajo haciendo un poco de pedagogía o mucha pedagogía para que podamos entender realmente de qué se tratan estas reformas. En el primer capítulo hablamos de la reforma laboral, muy interesante, y en este, pues por supuesto, de la reforma que tiene que ver con las pensiones. ¿Hacen lo mismo de salir a la calle y explicarle a la gente acerca de la reforma pensional? Claro que sí, hay que explicarla bastante para que la gente no sea presa fácil de la desinformación. Porque hay gente que tiene miedo. Tiene miedo, pero esos son los miedos que nos van imprimiendo en una matriz de opinión. No, con mucha tranquilidad lo estamos haciendo. Aquí no se trata de engañar a nadie. Vuelvo y repito, se garantizan los derechos adquiridos, a nadie se le va a quitar nada, por todo lo contrario, lo que queremos es ampliar para que muchos más colombianos y colombianas puedan tener una protección para su vejez, que yo pienso que es lo que nos da tranquilidad. Después de que acabamos nuestra vida productiva, podamos vivir con dignidad fundamentalmente. Una pequeña pausa y ya regresamos a Entrevistas con Alma del País. Hola, Ma. ¿Cómo va todo por allá? ¿Sí se nota el cambio? Uy, claro, mija. En el primer año del cambio ya hay grandes avances. Imagínate que el gobierno compró un montón de tierra para reconocer los derechos del campesinado. Ahora el programa de alimentación escolar está ayudando a asegurar la alimentación de niñas y niños todo el año, hasta en vacaciones. Están llevando agua a municipios donde nunca había llegado. Y para completar, están entregando muchísimos subsidios de vivienda para la gente más necesitada. Es que definitivamente se nota el cambio. Estamos conversando con la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez. Ministra, hay un tema también muy importante y hay que decir, este espacio lo ven y lo escuchan muchísimo en los territorios, en las regiones. Esta reforma pensional tiene un capítulo especial para los campesinos. ¿De qué se trata? Claro que sí, mira, yo he dicho que la mejor reforma pensional es la reforma laboral. ¿Y saben por qué? Porque es que allí generamos las posibilidades para que la gente pueda empezar un proceso de formalización y pueda empezar a cotizar a la seguridad social. Por ejemplo, cuando hacemos el contrato agrario o agropecuario, este contrato tiene una posibilidad muy grande, porque hoy tenemos más de 1.600.000 trabajadores del campo que no tienen ninguna posibilidad. Con esto que nosotros estamos haciendo, ellos van a poder entrar a llegar a la seguridad. Otro renglón de gente muy importante que hoy no tiene esa protección, por ejemplo, son las trabajadoras domésticas. Ellas son una población de 600.000 trabajadoras aproximadamente y van a también tener la posibilidad de llegar a tener una pensión, porque eso es lo que nosotros estamos haciendo, contratos a tiempos parciales con proporcionalidad de la seguridad social. Las plataformas digitales, estos trabajadores tampoco tienen hoy ninguna protección, pues ahora con esta reforma lo van a poder hacer. Y hemos compatibilizado esta reforma pensional, el ciclo ya no es por meses, sino por semanas, de tal manera que la gente pueda avanzar en ese proceso de llegar a la seguridad social. Y la informalidad, los que están en la calle, los populares, pues uno de los eventos importantes que vamos a hacer es que puedan tener esa seguridad social. ¿A través de qué? De entrar al sistema de la economía como tal, salir de esa sobrevivencia y poder empoderarse. O sea que ustedes ven que estamos haciendo un esfuerzo grande e importante. Muchos nos están diciendo, mira, es que eso no va a avanzar. Yo lo que les digo es, estamos trabajando para que la gente del campo, para que la gente de esta economía popular pueda llegar a pensionarse. ¿Cuál es nuestra discusión con sectores gremiales importantes como la ANDI y la SAC? Es que quieren que permitamos que se cotice por horas al sistema de seguridad. Y esto nosotros no lo compartimos porque eso es precarizar. O sea, si hoy no tenemos esa posibilidad, pues por horas nunca un colombiano va a llegar. Estaremos buscando estrategias para que podamos avanzar. Ese era un punto muy importante que quería dejar. Usted nos dijo en algún momento, y me quedó sonando, cuando hablábamos de los fondos de pensiones privados,
pues que usted quisiera que desaparecieran y que todo el sistema pensional estuviera manejado por el gobierno, por el Estado. Sin embargo, uno echa hacia atrás un poco la historia y se da cuenta que no funciona, o sea, que todo manejado por el Estado, pues seguramente tiene sus falencias. ¿Cómo entrar realmente Ese era el Seguro Social. a hacer pedagogía Ahora, para que la gente entienda que sí puede funcionar? No, es que tenemos que decir, y es que lo que tenemos hoy no funciona. Ustedes ven que los dos sistemas hoy no pensionan a la gente como debiera ser. Aquí hay más devoluciones que de verdad pensión como pensión. Lo que nosotros estamos viendo es que esto se lo vamos a garantizar a través de ¿qué? De este fondo de ahorro que hemos creado. Un fondo que tiene una gobernabilidad clara, participativa, pero además es de protección. No se puede utilizar ese recurso que es público para ninguna otra función diferente al pago de las pensiones. Así es que esa es la tranquilidad que hoy le estamos dando a los colombianos y colombianas. Y cuando dije que para acabar los fondos privados, mire, esa es la propuesta que nos hacen mucha gente, acábelos. Y yo he dicho, no, porque yo no puedo, yo y el gobierno, tenemos que darle la oportunidad para que el que quiera, nosotros no tenemos un límite para la pensión pública, eso lo cumplimos de manera responsable, pero el que tenga la platica, el que gane más y que tenga la oportunidad de mejorarle, yo tengo que garantizarle que lo pueda mejorar y al final del día va a tener la pensión pública más su ahorro individual, o sea, para que la pueda complementar y hacer un buen paquete al final. Ministra, ya vamos cerrando estos dos capítulos tan interesantes con usted y la siguiente pregunta no es para la ministra, es para la ciudadana, para la colombiana, para la caldense, esa que se le sale de vez en cuando el acento. ¿Usted siente que como ciudadana realmente se han presentado cambios durante este año para el país, para ese país que necesita realmente un gobierno como el de Gustavo Petro? Claro que sí. Nosotros lo que hemos mostrado, acabamos de cumplir justamente un año de este gobierno y lo que hemos mostrado al país es que ha habido nada de aquello que nos planteaban que esto se caotizaba, que esto se acaba. No, al contrario, lo que hemos venido dándole es una sostenibilidad. Estamos generando un proceso de derechos, de inclusión. Estamos trabajando en desarrollando los territorios, dándole la participación. Estamos construyendo con la gente. Mire, hoy tenemos nuestro Plan Nacional de Desarrollo y es la primera vez en la historia de este país que ese plan de desarrollo se construye con los territorios. Tenemos una reforma tributaria que fue muy abatida y muy estigmatizada, pero la que nos logró que efectivamente todos aquellos que tienen más paguen más para que los que no tienen puedan recibir los beneficios del Estado colombiano. Nosotros hemos venido trabajando en el reconocimiento de que Colombia sea potencia mundial de la vida y estamos hablando de la justicia social, de la justicia económica, de la justicia ambiental y las mujeres estamos diciendo de la justicia de género. Y cuando hablamos de la justicia social en términos del trabajo, no solamente hablamos de incrementos salariales y de más empleos, sino que hablamos de una dimensión hermosa que es la dimensión del derecho, la dimensión de la libertad, la dimensión de la democracia. O sea que Colombia va avanzando. El tiempo es corto, pero estamos trabajando porque esto es un proceso y los cambios siempre tienen resistencia. Ahora vamos es para que juntos sigamos construyendo y avanzando en este país. Ministra, desde que yo hago periodismo, usted siempre ha sido crítica de los gobiernos. Yo me acuerdo en algún momento... Siempre estaba en oposición. Siempre ha estado en oposición. En algún momento la entrevistamos cuando fue la presidenta de FECODE, en fin. Pero ¿es más fácil estar en el gobierno o hacer oposición? Pues es más fácil hacer oposición, desde luego, pero yo lo que quiero decir es que hoy, yo que siempre he sido oposición, hoy estoy en un gobierno que yo ayudé a construir y que sus ejes programáticos lo estamos realizando y que la lucha que estamos dando dura con el presidente y con muchas organizaciones de este país es para que nuestro programa no se quede en el papel, sino que se vuelva realidad en la cotidianidad de cada uno de colombianos y colombianas. Esa es la apuesta y a eso vamos. Pues muchísimas gracias, ministra, por haber estado con nosotros, por habernos pues entregado estas 2 horas o 2 capítulos en este espacio, porque era bien importante su presencia para hacer pedagogía en este punto tan trascendental
de las dos reformas que usted Para lidera. ustedes, muchas gracias, porque yo pienso que Colombia sí tiene que entender dónde es que están las diferencias y cómo estamos construyendo. Lo que pasa es que la construcción tiene que ser con todos y con todas, no solo con un sector. Muchas Ella gracias. es la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, quien estuvo aquí con nosotros en Entrevistas con Alma de País. A ustedes muchísimas gracias por su atención, por su audiencia. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.